Hace muchos años, cuando era niño, veía incontables creepypastas en Minecraft. Esos videos de Herobrine, de entidades misteriosas, de cosas que aparecían en mundos que se suponían que estaban vacíos. Y recuerdo perfectamente que en más de una ocasión, por culpa de esos videos, no podía dormir. Me quedaba en la cama con los ojos abiertos, pensando en lo que había visto, con ese miedo de que se apareciera. Aunque bueno, hoy en día me parece chistoso pensar que Herobrine va a venir a la Ciudad de México específicamente por mí. Bueno, hoy, ya de adulto, me puse a recordar aquellos tiempos y me di cuenta de algo. El terror en Minecraft ha cambiado por completo. Antes eran historias contadas en foros, creepypastas que se compartían como leyendas urbanas. Ahora tenemos mods diseñados específicamente para asustar, videos actuados con producciones enormes y un montón de contenido que busca generar miedo de formas distintas. Y todo esto me llevó a una pregunta, una que quizás tú también te has hecho. ¿El horror en Minecraft ha decaído? Porque no es lo mismo lo que sentíamos de niños viendo un video borroso de Herobrine que lo que sentimos ahora viendo un mod de terror con texturas 4K y jumpscare programados. ¿Es mejor ahora? ¿Era mejor antes? ¿O simplemente ha evolucionado? Hoy quiero analizar esto, el pasado y el presente del terror en Minecraft, lo que fue, lo que es ahora y hacia dónde va. Para entender hacia dónde ha ido el terror en Minecraft, primero hay que recordar de dónde viene. Y para todo esto tenemos que viajar al principio de todo, a la época de los creepypastas. Allá por el año del 2010 al 2011, Minecraft se encontraba en unas fases muy tempranas del juego, donde podría decirse que Minecraft era todavía un juego de nicho para su época. Y en ese contexto, Internet todavía se sentía como un lugar extraño, no era como ahora, que todo el mundo tiene acceso a él. En aquella época, Internet era un espacio donde las cosas podían ser verdad o mentira, y no siempre tenías una forma de comprobarlo. Y eso precisamente fue la mezcla perfecta para que nacieran los creepypastas. Herobrine fue el primer creepypasta, donde una persona anónima publicó en 4chan que había visto una figura con los ojos blancos en su mundo single player, alguien que no debería estar ahí. Y la historia obviamente se corrió como pólvora. Al poco tiempo tuvimos un directo de Copeland, un streamer que fingió encontrarse a Herobrine en vivo y salió corriendo. Y aunque después se supo que era falso, el mito ya estaba creado. Luego llegaron más, Entity 303, The Leak y un montón de historias que se compartían en foros, en comentarios, en videos de YouTube grabados con un micrófono malísimo y una resolución de 240p. Y yo creo que ahí está la clave. La mala calidad de aquellos videos no era un defecto, creo firmemente que era una ventaja, porque un video borroso, mal iluminado, con audio distorsionado, no se veía como un contenido producido, se veía como algo real, como una grabación de alguien a quien le había pasado algo que no podía explicar. Y con esto, los foros y el boca a boca alimentaban la imaginación. Tú leías un post sobre alguien que se había visto a Herobrine y luego otro y otro y otro. Y aunque no tuvieras pruebas, la duda se te quedaba adentro. ¿Y si era verdad? ¿Y si también me podía pasar a mí? Esa incertidumbre era la base del terror. No era el susto lo que te daba miedo, era no saber, era el miedo a lo desconocido. Pero con el tiempo, Internet cambió y nosotros cambiamos con él. Hoy en día Internet es lo más normal del mundo. Con el tiempo fue evolucionando y el terror en Minecraft también. Durante muchos años tuvimos miles de creepypastas que se fueron adaptando más a cosas como al estilo puede hackear tu mundo, si descargas este archivo pasará esto, entre otras cosas. Se buscaba hacer algo más creíble y cuando menos nos dimos cuenta, ahora todo el mundo utilizaba Internet y con ello, si aparece un video de un supuesto fantasma en Minecraft o lo que sea, en cuestión de horas ya hay 10 videos desmintiéndolo. La información corre tan rápido que el misterio no tiene tiempo para crecer. Y sin misterio, el miedo se desvanece. Y esto es algo que retomaremos más adelante. Y con el tiempo, durante el paso de los años, los creepypastas fueron perdiendo fuerza. La gente dejó de creer en ellas. Ya no daba miedo escuchar la historia de Herobrine porque todo el mundo sabía que era falso. Y con esto, el misterio se había perdido. Pero el miedo no había desaparecido, simplemente cambió de forma. Porque una cosa es que ya no te dé miedo escuchar una historia, y otra muy distinta es que no te dé miedo vivirla. Ahí está la diferencia. Los mods de terror llegaron para ocupar ese vacío. Ya no se trataba de que alguien te contara algo, se trataba de que tú mismo lo experimentaras, de que entraras a tu mundo y sintieras esa tensión en primera persona.
Podría decirse que los mods de terror ya los teníamos desde antes, aunque sinceramente no estaban enfocados tanto al terror como lo que vemos hoy en día. Simplemente eran mods de invocar a Herobrine o cualquier otro enemigo y pues matarlo y ya está. Pero aún así, estas fueron las bases de lo que tenemos hoy en día, dando como en primer lugar al K-Dealer. El K-Dealer fue uno de los primeros en marcar esta nueva etapa. Y recordemos que este mod saldría en el 2023. Era un mod sencillito, te añadía una criatura que te acechaba en las cuevas, no te atacaba de inmediato, solamente te observaba y te seguía. Y cuando menos te lo esperabas, aparecía. Eso generaba una tensión constante que las creepypastas ya no pueden ofrecerte hoy en día. Y gracias a esto vinieron más. The Man from the Fog, el Siren Head, algo como los de The Backrooms, el de la oveja endemoniada, y así entre muchos otros. Todos estos mods convirtieron a Minecraft en un juego de terror. La clave aquí es que el miedo ya no venía de lo desconocido, como en la época de los creepypastas. Ahora venía de la experiencia directa, de saber que algo te estaba persiguiendo y que no podías hacer nada para evitarlo, de sentir esa tensión en el tiempo real. Pero claro, era un tipo de miedo muy distinto. Era más intenso, más inmediato, pero a su vez también más efímero, porque cada vez que cerrabas el juego, ese miedo desaparecía, no se te quedaba dentro como las historias de antes. Y es que pensémoslo bien, si hoy en día un niño de 8 o 10 años ve un gameplay con mods de terror, obviamente va a estar tensa y se va a asustar con lo que pueda ocurrir en esa pantalla, pero no se va a quedar con el miedo después del video, porque literalmente va a haber otro, y listo, al poco rato se le ha olvidado. Contrario a una historia, es algo que te cuentan, algo que te quedas analizando y pensando durante horas e incluso días. Y todo esto nos lleva al siguiente punto, porque los mods de terror por sí solos funcionan, cumple su cometido que es dar miedo hasta cierto punto, pero alguien se dio cuenta de que podría funcionar aún mejor si se presentaban de otra manera. Y aquí es donde llegamos al presente, al tipo de contenido de terror que domina YouTube hoy en día. Porque los mods de terror estaban bien, pero solos, sin más, no generaban el impacto suficiente. La gente los jugaba y se asustaba un rato y ya. Pero entonces, alguien se dio cuenta de algo. Si en lugar de simplemente jugar al mod y reaccionar, ¿qué pasaba si se creaba una historia alrededor de dicho mob? Simplemente el resultado era mucho más potente. Y así nacieron los videos guionizados de terror en Minecraft. Ya no es solo un youtuber jugando un mod y gritando cuando aparece el monstruo. Ahora es un youtuber que construye una narrativa, que crea un contexto, que te cuenta una historia mientras juegas. Y eso, aunque sea actuado, engancha muchísimo más. Y aquí es donde quiero meter el ejemplo del Verity. Verity es un mod, entre comillas, pero vamos a decirle mod para ahorrarnos explicaciones. Verity haría su primera aparición en un canal llamado TheMob. Y es que este mob no es que sea el más animador del mundo, ni el más aterrador, pero el video que lo hizo viral sí era especial, porque no era simplemente alguien jugando y asustándose. Era un video guionizado, con una historia detrás, con una narrativa que te atrapaba. Y es que el youtuber no solamente reaccionaba al mob, lo convertía en parte de una historia mucho más grande. Y eso hizo que la gente no solamente viera el video, sino que hablara de él, lo compartiera y lo analizara. Y esto me lleva a una pregunta que dejé caer antes. ¿Esto es terror o entretenimiento? Porque si nos ponemos muy específicos, una película de miedo, por ejemplo, también es actuada. Tú sabes que los actores no están aterrorizados de verdad, pero aún así lo disfrutas, porque lo que importa no es si es real o no, es si te hace sentir algo. Con los videos de terror de Minecraft pasa lo mismo. Sabes que el youtuber está actuando. Sabes que el mod no es tan aterrador como te lo pintan. Sabes que ese grito probablemente fue actuado, que esa reacción fue planeada y que detrás de todo hay un guión pensado para mantenerte pegado a la pantalla. Pero si la historia es buena, si la narrativa te engancha, te da completamente igual. Porque no estás buscando miedo real, estás buscando entretenimiento. Y ese es el cambio más grande que ha tenido el terror en Minecraft. Antes, cuando veías un video de Herobrine, lo hacías con la esperanza de que fuera real. Había una parte de ti que quería creer, que necesitaba creer, porque el miedo que sentías dependía de esa posibilidad. Y si Herobrine era falso, el miedo simplemente se desvanecía. Porque hoy en día ya no necesitas creer. Ahora sabes que es actuado y te da igual. Porque el entretenimiento no depende de la verdad, depende de la historia, de cómo está contada y si esa misma te atrapa o no. Si tuviera que darles un ejemplo sería como las películas de terror, con lo cual este género de Minecraft maduró, dejó de intentar convencernos a nosotros de que era algo real y empezó a intentar entretenernos. Y en ese proceso claramente ganó en producción, en narrativa y en calidad, pero perdió algo en el camino, perdió la magia de lo desconocido.
Esa sensación de no saber si lo que estabas viendo era verdad o mentira. Ese escalofrío que te recorría la espalda cuando apagabas el PC y te ibas a dormir, preguntándote si mañana, al entrar a tu mundo, encontrarías algo que no debería estar ahí. El terror en Minecraft ha pasado de ser una experiencia personal a ser un espectáculo. Algo que ves, algo que disfrutas y que comentas con tus amigos. Pero ya no es algo que vives. Y no digo que una cosa sea mejor que otra, pero que sí son diferentes. Y muy diferentes. Y todo esto me lleva a otro punto más, y es como el terror en Minecraft se ha ido infantilizando. Porque si te fijas, la mayoría del contenido de terror que se hace ahora está dirigido a un público muy joven, niños de 8, 10 y 12 años, y eso afecta cómo se presenta el terror. Ahora el terror digamos que se ha suavizado, se ha vuelto más dirigible y más apto para todos los públicos, porque el público infantil es el que más consume este tipo de contenido, y los creadores lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Adaptan el terror, lo hacen más ruidoso, más exagerado, más de gritar y ya está. Porque eso es lo que funciona con los niños. Un susto rápido, una reacción exagerada y otra cosa. Y un ejemplo fácil es nuevamente Verity. Este mod que se hizo viral en cuestiones de horas en su momento. A las pocas horas empezamos a tener videos masivos hablando de lo mismo y haciendo literalmente un copy-paste al video original. Y claro, habrá gente que innovaron, pero la gran mayoría de estos videos busca solamente exprimir esta viralidad, literal. Apenas ha pasado un mes y ya tenemos como 5 variantes de Verity en colores. O sea, hazme el favor. Y es que todo esto tiene una consecuencia. El terror se quema rápido, muy rápido. Como todo lo que se hace para el consumo masivo, pierde su profundidad, se convierte en comida rápida. Lo consumes, te da el subidón y a los 10 minutos ya ni te acuerdas. Y lo peor de todo es que el algoritmo de YouTube lo sabe. Sabe que este tipo de contenido funciona, que genera retención, que los niños lo ven una y otra vez. Así que lo empuja, lo recomienda y lo pone en todas partes. Y los creadores que dependen de las visitas hacen más de lo mismo. Todo esto genera un ciclo. El algoritmo pide contenido rápido, los creadores lo producen y el público lo consume. Y mientras tanto, el terror más pausado, más psicológico y más trabajado queda enterrado bajo una montaña de miniaturas con cara de susto. Y aquí vuelve lo que mencioné al principio. Internet ya no es un lugar misterioso, es un lugar predecible. El algoritmo decide lo que ves, lo que consumes y lo que sientes. Y en ese entorno, el miedo de verdad, el que nace de la incertidumbre, ya no tiene espacio. Y llegamos a la pregunta del principio. ¿El horror en Minecraft ha decaído? Después de todo lo dicho, mi respuesta es que no ha decaído. Simplemente se ha adaptado. Porque al final, el terror siempre ha existido en Minecraft, pero en cada época ha tomado una forma distinta. Antes, cuando internet era un lugar misterioso y la información no ocurría tan rápido, el terror se alimentaba de la incertidumbre, de no saber, de lo que tu imaginación podía llenar. Hoy en día, en un mundo donde todo está al alcance de un clic, donde el algoritmo decide lo que ves, el terror ha tenido que cambiar. Ya no puede depender del misterio, porque el misterio se resuelve en 5 minutos. Así que se ha vuelto más directo, más visual y más inmediato. Se ha adaptado a las nuevas generaciones de ahora, a niños que han crecido con YouTube, con TikTok, con estímulos constantes, a un público que ya no se impresiona con una historia borrosa en foros, pero que se engancha con un video guionizado con sustos cada 2 minutos. No creo que sea mejor ni peor, simplemente es distinto, porque el público es distinto, porque el internet es distinto y porque todo hoy en día es distinto. Y eso no debería sorprendernos. El propio Minecraft lleva adaptándose desde hace años. El juego de 2010 no es el mismo de 2026. ¿Por qué iba a ser el terror que nos rodea? Así que no, el terror en Minecraft no creo que haya muerto, no creo que haya decaído. Simplemente se ha transformado en lo que necesitaba ser para seguir existiendo. Y en un mundo vasto como internet, creo que siempre encontraremos un terror adaptado para cada quien. Si te ha gustado este video, te invito a ver este otro. Muchas gracias por ver y nos vemos a la otra.